Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del taller práctico de G-Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con el proceso de aprendizaje hacia G-Framework. Ya en los videotutoriales anteriores hemos estado trabajando con situaciones como las URLs, aprendimos a crear helpers, que es algo que es bastante útil también dentro del mundo de los frameworks. Aprendimos a trabajar la estructura básica de comunicación a nivel de arquitectura del framework, en este caso crear controladores, crear acciones dentro de los controladores o métodos, ¿cierto? Porque son métodos de una clase. Eh, También aprendimos a manejar y estructurar, ¿cierto?, las URLs utilizando el componente URL Manager, ¿cierto?, que nos permite hacer eso sin ningún tipo de problema. Entonces ahora lo que nos queda es ya entrar en la parte más consistente del framework, que en este caso me refiero a lo que es la base de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero por ahí en el curso de Zen Framework 2 y en el curso de CodeIgniter Framework comenzamos primero a trabajar con formularios y todo porque son un poquito más flexibles en ese tema. Acá G tiene una estructura bastante definida, entonces creo que tenemos que empezar al revés. Tenemos que primero empezar viendo cómo conectarnos a una base de datos. Por consiguiente vamos a ver cómo podemos entrar y participar en este caso y poder utilizar la capa de los modelos dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es aprender a crear un modelo. Vamos a aprender a generar un método eficiente de conexión dentro del modelo. Por ahí estoy seguro que aquellas personas que tienen experiencia ya con G, el método que yo les voy a mostrar ahora quizás no les va a gustar, pero tenemos que tener presente, muchachos, que siempre cuando vamos a realizar vamos a utilizar más bien un framework, en este caso de desarrollo, tenemos que respetar bastante lo que es la implementación del patrón modelo vista controlador. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es separar toda la lógica. No, por ahí he leído un poco y he visto tutoriales y algunas cosas de otros sitios, ¿cierto? De otros autores, muy buenos por cierto, en donde la gran mayoría que sé yo, llama los métodos FINT, ¿cierto? Desde los mismos controladores, lo cual es total y completamente válido, pero a la larga lo correcto, ¿cierto? Dentro de lo que es el trabajo con un framework es que no seamos tan cuadrados para trabajar y manejemos las aplicaciones con cierto, no con cierto, sino con un eficiente nivel de flexibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la forma que vamos a utilizar ahora nosotros va apuntando un poco hacia ella. ¿Ok? Vamos a tomar el vaso de agua respectivo. Les pido disculpas, muchachos, acá mi voz hoy día no es la mejor, estamos en fiestas patrias acá en Chile, así que se imaginarán que las celebraciones me tienen un poco la voz desgastada, pero aquí estamos al pie del cañón y con la responsabilidad de siempre, ¿cierto?, de tener el video tutorial de la semana. Entonces, nada, vamos a cerrar acá en la presentación. Como siempre, comentarle a las personas que no me conocen, ¿cierto?, que este es mi sitio web, www.cesarcancino.com. Acá están todos los videotutoriales que nosotros hemos ido publicando. Acá tienes la categoría, en este caso, de los videotutoriales de G-Framework. En este caso acá están los 4 que ya llevamos publicados. Siempre comento esto también a aquellas personas que no pueden ver el video con claridad desde el canal de YouTube. No se preocupen porque en cada video yo genero un enlace, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tienes el título, tienes la descripción técnica, tienes el embed de YouTube, pero lo más importante es que tienes un botón, ¿cierto?, que dice descargar, desde donde te vas a poder bajar un archivo .rar que trae el video en formato MP4 con mejor calidad, ¿cierto? Y también trae el código fuente que se trabajó en el video para que tú lo puedas utilizar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de pago de por medio, total y completamente gratis, valga la redundancia. Así que es importante siempre comentarles eso. También invitarlos siempre a crearse su currículum digital dentro de la plataforma que hemos creado para eso, muchachos, para que los vayamos conociendo en la comunidad. En este caso, canal freelance.net, así que vengan acá a crearse su currículum digital y por supuesto también pueden crear perfectamente su video currículum. En este caso aquí ya tenemos algunos publicados, ¿cierto? Entonces puedes perfectamente ver los que están e ir tomando ciertas ideas de cómo lo puedes ir realizando por ti mismo. ¿Ok?
Bien, eso es un poco a nivel de publicidad, que siempre es importante comentar algunas cosas y aprovechar el espacio que nos dan los videotutoriales. Entonces estamos acá en la página oficial de GFramework para ver qué es lo que vamos a hacer ahora. Fíjate que, bueno, acá ya no vamos a seguir revisando la página porque creo que eso lo hicimos en el primer video, no tiene sentido, ¿cierto?, darse una vuelta. Por ahí un alumno me preguntaba sobre los asistentes que tiene G para generar los scaffolding. Vamos a ver si dedicamos un video a eso. Yo la verdad soy bastante enemigo de los scaffolding porque te vuelven un poquito flojo, por decirlo de una manera suave, ¿cierto? Y se te olvida que tienes que escribir tu propio código. Por ahí más de alguien me va a decir, sí, César, pero eso te ahorra tiempo y todo, perfecto, pero la idea es que tengas el control de la aplicación, ya entendiendo que estás utilizando las herramientas que te da el framework, entonces ya eso te va a permitir trabajar de forma ordenada. Además, si tú eres el que domina el código, en este caso es el que desarrollaste tu código, no vas a tener ningún tipo de problema para hacer aplicaciones que después prácticamente te permitan copiarlas y pegarlas dentro de otros proyectos diferentes al que estás desarrollando ahora y utilizar las mismas funcionalidades. Por lo tanto, piensas una sola vez y después lo puedes volver a replicar en cualquier otro tipo de desarrollo. Entonces, eso, vamos a ir acá a la guía, en este caso de GFramework. Fíjate que acá están las últimas versiones, vamos a colocarla en español, aunque yo creo que lo que vamos a ver no está en español. Acá tenemos dos apartados que son sumamente importantes. Tenemos el apartado del trabajo con formularios, que lo vamos a ver. Vamos a aprender a crear un formulario, vamos a aprender a recibir los datos utilizando el post asociativo. Vamos a ver cómo, bueno, crear las acciones, hacer todo un CRUD completo, ¿cierto? Yo creo que con eso ya puedes perfectamente hacer cualquier cosa. Pero antes, como te decía, acá en G, nos vamos a meter primero con el Working with Database, con el trabajando con base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder crear formularios, muchachos, tenemos que crear un modelo. Entonces, y eso es taxativo, en el sentido de que necesitamos nosotros tener un modelo creado, porque dentro del modelo vamos a definir, por ejemplo, lo que son las reglas de validación de nuestro formulario. Vamos a verlo en un próximo video, cómo podemos, por ejemplo, primero que todo, implementar reglas de validación. Vamos a ver cómo podemos extender y crear nosotros extensiones, en este caso, para generar validaciones propias con mensajes personalizados. Entonces evitamos que salgan mensajes en inglés y todo asociado a los mensajes de error, para la redundancia. Y bueno, todo lo que tiene que ver con formularios, recibir los datos, procesarlos y qué sé yo, hacer los insert, los update, los select y todo eso. Pero acá tenemos que crear un modelo, por lo tanto aquí está lo que yo te decía, que entonces vamos a hacer eso primero. Vamos a ver cómo es el proceso de conectarte a una base de datos. En este caso, por supuesto, yo creo que lo más lógico es que lo hagamos con MySQL, que es lo más popular que hay, ¿cierto? Entonces vamos a... yo les pido disculpas, muchachos, por los perros que suenan alrededor. Anda por ahí, andan como que justo ahora que estoy grabando el video les dieron ganas a todos de ladrar. Quieren aprender a programar los perros, uno no sabe, en fin. Entonces, te decía que vamos a aprender a conectarnos a una base de datos, por lo tanto vamos a ver primero la documentación acá. Fíjate, podrías perfectamente leer. Y más allá de todo lo que tiene que ver con la lectura acá hay dos datos que son fundamentales. Uno, que GFramework se basa en PHP DateObject para trabajar, en este caso el acceso a los datos, y utiliza el patrón DAO para manejar todo lo que tiene que ver con la conexión. Desde ese punto de vista ya tenemos bastante claro lo que hace el framework. Él trae su propio sistema de mapeo relacional, los famosos ORM. Por ahí alguien me decía que, por ejemplo, en CoIgniter y en G no funcionaban los ORM. Bueno, si te fijas, documentación oficial. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Mapeo objeto relacional. Y eso en la sigla de inglés significa ORM. Entonces, por ahí, si alguien no lo tenía claro, ¿cierto? En fin, me estaban haciendo ese comentario, entonces un poco le respondo ahí con un poco de risa. G tiene incorporado un completo Aptic Record para que tú puedas trabajar tus aplicaciones y en este caso puedas hacer las consultas. Entonces vamos a ver cómo es el proceso. Fíjate, primero que todo, acá tal como dice la documentación, tenemos que crear el acceso a los datos, en este caso el DAO. Fíjate que lo primero que tienes que hacer es crear la instancia de conexión.
¿verdad? Con esta sintaxis tienes que pasarle el DSN de conexión, luego el usuario y el password. Por ahí aquellas personas que han trabajado con PHP-DateObject, que vieron por ejemplo el curso de PHP orientado a los objetos que hicimos en la comunidad desde el video 40 al 44, entonces van a ver que ahí efectivamente yo les enseñé a trabajar con PDO y utilizábamos esta forma de trabajar la conexión. Recuerda que PDO realiza una conexión utilizando una capa de abstracción, entonces por ahí un poco va la mano. Entonces lo primero que tienes que hacer es generar esta instancia de conexión. Ahora, la pregunta es ¿dónde? Y ahí vienen los problemas, porque y ahí van a venir las dificultades y los debates, y que esto es mejor, esto es peor, y en fin. Porque mucha gente lo que hace es declarar esto directamente en los controladores. Y está bien, es válido, pero lo correcto acá y lo eficiente a nivel del modelo vista controlador es que lo trabajemos desde un modelo. Por lo tanto, nosotros vamos a crear un modelo de prueba, por supuesto, para poder trabajar lo que es la conexión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de la clase CD, ¿cierto? BConnection, y le vamos a pasar los tres parámetros, que va a ser el DSN de conexión, el username y el password. Eso lo vamos a hacer en el modelo, por lo tanto más de alguien me va a decir, oye César, y entonces a cada modelo yo le voy a tener que ingresar los datos de conexión, y eso haría que el framework no fuera eficiente, ¿cierto? Entonces él me ofrecerá algo que me permita solucionar eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el framework? Dentro del archivo de configuración manifiesto del main, ¿cierto? Tiene el componente que se llama db. Por lo tanto, vamos a ir acá. Por cierto, yo ya creé el proyecto, clase -5, lo tengo abierto acá, sin ningún tipo de problema. Acá, por cierto, estaba haciendo unas pruebas de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ya te lo muestro ahí para que vayas viendo el ver, el editar y el eliminar, todo eso, ¿cierto? Entonces, ahí para que te vayas motivando. Entonces, ya tengo el proyecto creado acá, clase 5. Vamos a ir acá al directorio protected, config, y vamos a abrir el archivo main de configuración. Por sanidad mental de todos, descomenten la línea del URL manager, ¿cierto? Para que tengan URLs decentes. Recuerda generar la línea del show script name, ¿cierto? Como false, ¿cierto? Entonces ahora, si probamos acá, deberíamos tener las URLs sin ningún tipo de problema. Como tengo la instalación del framework recién, me falta el archivo .htags. Entonces vamos a copiar acá y lo vamos a traer. Ahora sí. About, contact, qué sé yo, y todo eso. Entonces aquí además en el archivo de configuración, tal como dice la documentación, acá hay un componente que se llama db. Entonces lo vamos a buscar acá. Fíjate que por defecto viene habilitado, descomentado el db para trabajar con SQLite o SQLite, como le llaman por ahí. Entonces podría perfectamente comentarlo, en fin, no habría ningún tipo de problema. Si quieres trabajar con MySQL, aquí está, ¿cierto?, la línea que tienes que descomentar en este caso, más o menos por la línea 57. Yo estoy usando PHP Designer, por cierto, por ahí en fin, en otro editor quizás sea otra línea, pero en general se mantiene el número de las líneas. Entonces, fíjate, acá tenemos todo lo que nosotros necesitamos para trabajar. El connection string, que sería en este caso, el DSN de conexión. En este caso tiene otros datos, el emule prepare, ¿cierto? Que es para emular el método prepare, ¿cierto? Que trae toda la configuración nativa, ¿cierto? Del PHP Object, el usuario, el password con el que vas a trabajar y eventualmente el cotejamiento de caracteres. Siéndote súper honesto, acá vas a tener que cambiar la línea, yo ya lo probé acá. Entonces lo vamos a ir a ver aquí en el archivo que yo generé acá. El proyecto que yo estaba probando, y tienes que agregar esta línea aquí dentro del connection string. ¿Por qué? Porque si no te vas a tener algunos problemillas con los tildes. Entonces, para que no los tengas, agrégale esa línea al DSN y no vas a tener ningún tipo de problema. Puedes parar el video y puedes ya comenzar a copiar. Fíjate que acá dice MySQL, ¿cierto? El host, que en este caso sería localhost, la base de datos. Entonces, para eso necesitarías tener una base de datos. Vamos a generar acá una base de datos en el phpMyAdmin. Por ejemplo, le vamos a poner G. Entonces, ahí ya tengo creada mi base de datos y voy a crear una tabla, por ejemplo, que se va a llamar noticias. Entonces, le voy a colocar 5 campos, por ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, que el primer campo sea un ID.
Si no sabes crear base de datos, creo que este no es un curso para ti por ahora. Vamos a tener que ir a ver primero el curso de MySQL que tenemos en la página. Vamos a colocarle acá un título. Entonces ahí por ejemplo un varchar 200, una descripción con un campo de tipo text, qué sé yo, qué más, una fecha de tipo date y por ejemplo una foto, qué sé yo, cualquier cosa. La vamos a trabajar como MySam y recuerda el cotejamiento siempre en MySQL tiene que ser UTF-8 Spanish. Entonces ahí ya está creada nuestra tabla, ¿cierto? Podríamos ingresarle registros, por ejemplo mi noticia con ñandú 1, entonces acá hola ñandú 1, qué sé yo, la fecha con el la función now y algo ahí en la foto, cualquier cosa. Entonces acá noticia con ñandú 2, qué sé yo, cualquier cosa y la fecha, cierto, con la función now y cualquier cosa acá en la foto, da lo mismo eso. Entonces aquí ya tenemos creados los registros, en este caso tenemos la tabla de noticias con 2 registros, por lo tanto acá ya podríamos hacer nuestro método de conexión, en este caso el servidor, cierto, va a ser localhost, como se llama la base de datos que acabamos de generar, se llama G, por lo tanto ¿qué teníamos que colocar acá? G. El usuario en este caso que yo estoy utilizando es el usuario root y el password está vacío, entonces no hay ningún tipo de problema. Más de alguien me va a preguntar, César, ¿y cómo yo tendría que hacerlo para subirlo a un servidor de hosting? Fácil, aquí colocas el usuario y el password que tienes asociado a la base de datos y los datos aquí de conexión y no vas a tener ningún tipo de problema para conectarte al motor de base de datos. Bien, ok, lo otro, tenemos que tener presente acá que esto es a nivel solamente referencial, entonces si nosotros nos abocamos acá a lo que dice la documentación oficial del framework, dice que tenemos que crear este método de conexión, entonces tenemos que crearlo en alguna parte, lo vamos a ir a crear al modelo. Más abajo, bueno, acá te da ejemplos de cómo crear la conexión, en este caso hoy te da algunos métodos, ¿cierto?, para obtener los datos, y acá está lo que yo te decía, pues hay algunas personas que esto lo lanzan directamente desde los controladores, cosa que yo no comparto, porque la idea es que si vas a trabajar con modelo, coloques todo en un modelo encerrado, encapsulado en un método de la clase modelo y solamente llames a ese método desde el controlador y así tienes todo separado realmente en capas sin ningún tipo de problema. Pero aquí para gusto se crearon los colores, entonces no hay ningún tipo de problema. Te voy a mostrar acá más o menos lo que vamos a hacer. Fíjate, acá está todo el código de lo que vamos a hacer para que le des una mirada. Fíjate, ahí tenemos los métodos, por ahí hice un insert, un get noticias. Vamos a ver cómo crear reglas, vamos a ver todo esto que está aquí para que lo aprendamos a usar y todo eso. Entonces, vamos a crear primero que todo, dentro de nuestro proyecto, acá un controlador para manejar todo y lo vamos a ir trabajando en los otros videos. Entonces, le vamos a crear, por ejemplo, el controlador que se llame, por ejemplo, DB control, podría perfectamente llamarse así y no habría ningún tipo de problema. Entonces ahí está, ¿cierto? Vamos a borrar todo esto, ¿cierto? Nos vamos a quedar solamente con el método index. Renombramos acá, ¿cierto? Porque tiene que llamarse igual que la clase, ¿cierto? DB controller action index, ¿cierto? Entonces ahora, por ejemplo, si escribimos acá arriba db, ¿qué debería pasar? Debería darnos un error, pero es porque no tenemos creada la vista para index. Entonces simplemente ya sabes lo que tienes que hacer ahí. Tienes que crear el archivo, ¿cierto? Donde lo tienes que crear acá en el directorio view. Tienes que crear una carpeta acá. Déjame ver dónde estoy, sí, porque creo que no estoy en la clase 5. Acá view, ahora sí. Entonces db y creamos el archivo index. Entonces acá, por ejemplo, hola, qué sé yo, listado de noticias y la vamos a colocar acá para correr desnudos por la casa cuando nos resulte, ¿cierto? Entonces, bueno, si ya lo pruebas, esto creo que no tiene mayor explicación, esto lo tenemos muy aprendido, no hay ningún tipo de problema. Entonces, si hasta aquí estás enredado, creo que vas a tener que ir a ver los videotutoriales anteriores. Entonces, vamos a cargar acá un listado de noticias desde la base de datos. Para eso, tendríamos que crear acá un modelo dentro de nuestro proyecto
los modelos se crean acá en el directorio protected models. De hecho acá ellos te colocan dos ejemplos de modelo. Nosotros vamos a crear uno que no va a ser orientado a formulario. Por lo tanto, si vamos a revisar acá lo que es la documentación oficial, donde está el tema de los modelos, en general el modelo va a tener, fíjate, un nombre, por ejemplo, ahí. Y básicamente en G, bueno, en realidad existen varios, pero básicamente existen dos tipos de modelos. Los modelos que son orientados a formularios, la verdad yo no los ocupo mucho, pero vamos a ver si hacemos un ejemplo de eso. Y modelos de tipo normal, en este caso modelos de interacción con la base de datos. Entonces ese tipo de modelo es el que nosotros vamos a generar dentro de nuestro proyecto. Un poco para que vayamos viendo ahí qué es lo que vamos a ir haciendo y qué es lo que no vamos a ir haciendo. Entonces, fíjate más o menos cómo es el asunto acá, ¿cierto? Y no hay ningún tipo de problema. Entonces, vamos a crear, bueno, yo lo tengo hecho acá, vamos a crear un archivo nuevo y lo vamos a guardar acá entonces en la carpeta model de nuestro proyecto. ¿Cómo le vamos a colocar el archivo? Le vamos a colocar noticias con mayúscula, ojo con eso, con mayúscula. Entonces, aquí es donde vamos a guardar todo. Tal como está acá, fíjate que vamos a crear la clase noticias y le vamos a decir, en este caso, class noticias, que sea extendida de la clase cApticRecord. Abrimos y cerramos llaves y ahora ya tenemos nuestro modelo creado y disponible para poder trabajar con él sin ningún tipo de problema. Ok, ahora que nosotros tenemos creado nuestro modelo, tenemos que crear, fíjate lo siguiente, acá hay varias cosas que tienen que tener presente. En GFramework la idea es que tú trabajes de forma estructurada, es decir, por ejemplo, si tienes una base de datos con una tabla que se llame noticias, el ideal sería que crearas una tabla un modelo pensando en interactuar solamente con los datos de la tabla noticias. Entonces, en ese contexto deberías crear, si la tabla de noticias, en este caso tal como la creamos nosotros acá, tiene 5 campos. ¿Cuántos? Tendrías que crear acá 5 atributos, uno para cada campo, ¿verdad? Sería una de las formas. Y luego utilizar los métodos del ActiveRecord que tiene el framework. Entonces, él tiene una serie de métodos ahí que te permite ir a buscar acá los atributos e ir trabajando. Pero desde mi humilde punto de vista, eso pierde eficiencia a la hora de entender que las bases de datos trabajan de forma relacional. Más de alguno me va a decir, oye César, pero G pensó en eso, y G te da la posibilidad de definir y solucionar eso con los métodos de relaciones. Perfecto, pero mi humilde opinión creo que es mejor trabajar de esta manera, ¿cierto? Porque es mucho más estándar para aplicarla en cualquier otro framework, que es la forma que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, te lo comento porque fíjate que yo acá creé métodos, ¿verdad? Directamente para ir a hacer minería de datos a la base de datos. Entonces es un dato que es importante tenerlo en consideración. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear acá un atributo de tipo private que se va a llamar connection. ¿Se tiene que llamar connection? No, sino que simplemente un ejemplo a nivel referencial, un poco para emular lo que tenemos acá, lo que nos pide acá la documentación para realizar el proceso de conexión. Estoy tratando de ocupar los mismos nombres. Entonces podríamos traer esto para acá y para irlo copiando y pegando. Vamos a crear acá un constructor, en este caso public function constructor. Y aquí en el constructor entonces tendríamos que realizar esta interacción que está acá, ¿cierto? Que es lo que nos sugiere la documentación. Pero como nosotros lo vamos a trabajar en un atributo, ¿qué tendríamos que decir acá entonces? This connection. Sería igual a new cd b connection, y acá iría el DSN, el username y el password. Entonces más de alguno me va a decir, César, pero entonces ese método que estás utilizando no es eficiente, porque en cada modelo vas a tener que escribir, ¿cierto? Hace rato no salía esta ventana. En cada modelo vas a tener que escribir a mano el usuario, el password y el DSN. Entonces si tienes 1000 modelos, la verdad después a nivel de migración de la aplicación sería bastante tedioso. Además de eso, César, nos estabas diciendo en delante, ¿cierto? Que tienes el componente DB acá que precisamente te evita hacer eso. Exacto, entonces por eso mismo nosotros vamos a utilizar esta sintaxis que está acá, fíjate. Vamos a escribir acá en lugar de DSN, vamos a escribir, por ejemplo, no me acuerdo cómo se escribe, así que lo voy a escribir aquí como
para irlo haciendo. Entonces, fíjate que nosotros podemos, utilizando G app, es decir, en este caso la instancia de G, a través del componente para acceder a cada uno de sus elementos. En este caso estamos accediendo mediante esta forma al connection string, que casualmente es lo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto podríamos acceder a esto y evidentemente a esto y a esto. Por lo tanto ahí tendríamos solamente declarados una vez los datos de conexión y disponibles para utilizarlos en cualquier modelo. Entonces desde ese contexto, acá en lugar de colocar DSN, que tendríamos que colocar G-App, ¿cierto? DB connection string. Aquí en username, ¿qué tendríamos que colocar? Lo mismo, pero en lugar de connection string sería username, tal como está acá en el main. ¿Qué más? En el password, ¿qué tendríamos que colocar en el password? Exacto. Entonces aquí diría password. ¿Te fijas? Yo acá lo tengo exactamente igual. Entonces, un poco eso para que lo tengamos presente. Fíjate que también la documentación nos indica que tenemos que generar la conexión activa. Un poco lo que hace P2O, ¿cierto? Que es abrir la conexión y luego nos sugiere cerrarla cuando vamos a trabajar algún tipo de funcionalidad. Entonces, bueno, yo ya lo tenía hecho acá, pero perfectamente lo podemos hacer aquí nosotros. En este caso, lo voy a ir copiando y pegando para no tener que estar escribiendo tanto código, ¿cierto? Entonces, tendríamos que colocar acá dentro de nuestro constructor this connection, ¿cierto? Que sería el puntero que estamos usando para apuntar a el atributo connection, que a contar de ahora es una instancia de la clase cdbConnection, ¿cierto? Que hace toda la interacción con la conexión a la base de datos y la abrimos de forma activa. Entonces ya con esto nosotros estamos en condiciones de empezar a trabajar. Si probamos, por ejemplo, acá, si hay algún tipo de problema, alguna cosa acá, si alguien se murió, veamos, no, nadie se murió. Entonces, por ahora estamos impecables, ¿cierto? Fíjate ahora lo que tenemos que hacer. Si seguimos revisando acá, bueno, podrías darte un paseo más largo acá por lo que son las clases de modelo y todo. En fin, no hay ningún tipo de problema con eso. Podrías también seguirte dando una vuelta acá con la definición de los métodos de conexión también, en fin. Pero básicamente esa es la primera interacción que nosotros tenemos que utilizar. Ahora, fíjate acá abajo, lo que vamos a hacer es ir generando toda la interacción con la base de datos. Sin embargo, hay un método estático que nosotros tenemos que generar sí o sí en nuestros modelos para que el modelo pueda entender que tiene que recibir todas las inyecciones del core del framework. En este caso lo voy a copiar acá para que lo revisemos. Es un método estático que se llama model, que recibe la instancia de la clase, ¿verdad? Y te retorna en este caso toda la inyección que viene del core de los modelos, en este caso de GFramework. Entonces esto siempre tiene que estar presente dentro de tus modelos. Y lo otro, fíjate, simplemente ya, bueno, empezar a crear los métodos para comenzar a trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces podríamos crear acá un método, por ejemplo, public function getNoticias, y podríamos ir acá a revisar cómo es el tema de las conexiones. Fíjate, este caso, bueno, acá lo están haciendo con transacciones, pero básicamente acá lo que haces es utilizando la función command, ¿cierto? Para utilizar los distintos métodos que trae asociado estos, y los puedes ir recorriendo o los puedes ir retornando con cualquier tipo de método que esté incorporado dentro del framework. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer acá es crear el string de consulta, en este caso select asterisco from noticias. Por ahí más de alguno me va a decir: César, no se recomienda usar asterisco. Entonces, bueno, ID, ¿qué más? Título, descripción, fecha y foto. Bueno, ahí para los más puristas, ¿cierto? Para que no tengamos ningún tipo de problema. Fíjate acá ahora, lo que hacemos es generar más o menos la misma lógica que tenemos acá. Una variable, se llama dataReader, porque así es como la llaman en la documentación, y la idea es ir utilizando los mismos nombres, ¿cierto? Generas a través del atributo connection, que lo tienes definido arriba, el llamado al método createCommand, ¿cierto? Para pasarle como parámetro la consulta SQL, y le dices que te lo retorne con el método query. Entonces, sería algo bien parecido a lo que tienes acá, fíjate. Command query, entonces ahí tú le pasas la consulta sin ningún tipo de problema. Vamos a ver después que están los setGetQt y todo ese tipo de cosas. Y acá está lo que yo te decía. Perfectamente se puede, por ejemplo, ir haciendo pruebas con
o entender a aquellas personas que han trabajado con PHP Edit Object, que es bastante parecido. O sea, en realidad se pasó, como decimos acá los chilenos, para ser parecido y para basarse bastante en la funcionalidad que usa PHP Date Object. En este caso me refiero a GFramework. Por lo tanto, vamos a copiar la primera línea. Lo que tenemos que hacer acá entonces sería crear la variable DataReader. En este caso utilizamos el atributo de conexión que tenemos definido más arriba. Utilizamos el método createCommand, ¿cierto? Que está definido acá, ¿cierto? Ahí está command en este caso. Acá está más arriba. Entonces, create command, y eso recibe la consulta. Y le puedes pasar alguno de los métodos. En este caso, por ejemplo, el método query, que como dice acá, ejecuta una sentencia SQL que devuelve filas de datos como select, ¿cierto? Entonces, te genera, dice acá algo muy importante: si es exitosa, devuelve una instancia de CDB-DataReader, que es una clase nativa del framework. Entonces podríamos ir a ver acá la documentación de esa clase, ¿cierto? Y aquí está su presentación y toda su estructura, por si la quieres revisar ahí para darte una vueltecita por ahí. Luego, bueno, se utiliza cualquiera de los métodos y es precisamente lo que estamos usando acá nosotros. Usamos el create command, le pasamos la consulta SQL que la tenemos en una variable y utilizamos el método query. Luego, lo que hacemos, fíjate acá, es colocarlo dentro de una variable. Bueno, lo vamos a traer todo para acá y lo vamos a ir explicando. Creamos una variable, se puede llamar de cualquier forma, luego siempre apuntando al puntero de la conexión, es decir, al atributo con el que estamos manejando en este caso la instancia de conexión. Ahora utilizamos create command para recibir los datos. Entonces, un poco ahí para manejar esto sin ningún tipo de problema, y le decimos al método que nos retorne acá lo que es rows. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas no nos da ningún tipo de problema, así que puedes utilizar las dos sin ningún tipo de dificultad. Entonces ahora ya tienes, por ejemplo, acá un método creado para llamar a las noticias. Entonces acá, ahora desde el controlador, ¿cómo tendrías que acceder a los modelos? Vamos a ver acá la documentación de G. Aquí es donde están definidos los modelos. Fíjate, en este caso aquí por ejemplo puedes crear tu modelo. Ahí está, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el modelo. Fíjate, ahí está, puedes ir revisando, en fin. Y acá la documentación también te va comentando cómo tienes que hacer el llamado de los datos y todo. Y fíjate cómo se tienen que ir llamando a los modelos. En este caso se llaman como una instancia, ¿cierto? Generalmente asociado a la variable model, que es la que se ocupa por convención dentro de GFramework para este tipo de cosas. Entonces fíjate acá, yo lo tengo hecho ya. En este caso se genera la instancia, se llama el método y ese método se le pasa a la variable para poder trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a crear entonces acá la instancia. Vamos a borrar esto que está acá. Entonces decimos acá, por ejemplo, model igual a new noticias. En una parte más hay que decirlo. Generamos una variable que se llame datos, que sería igual a ¿qué cosa? A model get noticias. Si se la pasamos como parámetro acá a la vista. Entonces, por ejemplo, usamos el método compact, ¿cierto? Y le decimos que queremos recibir acá datos. Si probamos ahora, a no ser que tengamos algún error en la conexión, no tenemos ningún problema. Vamos, por ejemplo, acá al método main y coloquémosle un password que no corresponde. Veamos lo que sucede. Ahora la aplicación se nos cae. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque tenemos un error dentro de lo que es la conexión a la base de datos. Interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente le vamos a quitar el error acá. Entonces ahora ya no debería haber ningún tipo de problema. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Acá en la vista, ¿cierto? Ir a probar esa variable de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer para empezar a correr desnudos por la casa es un print R apuntando a la variable datos para ver qué es lo que nos trae. La variable datos, ¿cierto? Que la creamos acá, le dijimos que reciba lo que tiene el método getNoticias y se lo pasamos como parámetro a la vista utilizando render. Entonces, vamos a ver. Y ya podemos comenzar a correr desnudos por la casa porque nos hemos conectado desde GFramework de una manera eficiente hacia el motor de base de datos MySQL. Acá está lo que te decía yo, otra cosa, por ejemplo, desde el modelo. Podría perfectamente aquí comentar ahí. No debería haber ningún tipo de problema, ¿sí? No sé.
¿no? ¿Viste? O sea, ¿no? Son distintas formas que te permiten ir trabajando, los distintos métodos con los que puedes trabajar. Eso aquí es a gusto del consumidor. Fíjate que es bastante resumido todo lo que tienes que hacer y todo lo que puedes hacer. Entonces acá no hay ningún tipo de problema. Podrías probar acá el data reader, ¿cierto? En fin, con esa forma que está ahí solamente con el método query. A ver qué es lo que nos retorna. Fíjate, igual nos retorna los datos, pero ahora fíjate utilizando un formato de objeto. Entonces por eso es importante entender que el método query te retorna, pero hay otros métodos dentro de la documentación que sirven para ir procesando los datos. En este caso son métodos que están definidos acá en el Active Record del framework. Entonces, por ejemplo, eso estaba por acá. ¿Dónde estaba eso? Bueno, aquí estaba en el Active Record. Aquí, Active Record. Entonces, leyendo registros. Entonces aquí, fíjate, aquí están todos los Active Records, ¿cierto? Que uno puede ir utilizando, en fin, puedes ir trabajando con este tipo de cosas. Después vamos a ver este ORM, que es bastante interesante, ¿cierto? Para poder adentrarnos aún más dentro de lo que es la minería de datos con G. Pero antes creo que utilizar esta forma de conexión que estamos utilizando ahora es bastante interesante porque nos permite abstraernos bastante. Entonces ahí vamos a ir viendo algunas cosillas que son bastante interesantes de entender. Con esto que acabamos de hacer acá nosotros, ya bueno, acá les comentamos entonces row, simplemente te quería mostrar acá que la diferencia entre usar query y usar query all. Te quería mostrar acá otra cosa que estaba contenida acá dentro de el Active Record, que era el objeto, el acceso a datos, ejecutando la sentencia y viendo los distintos métodos con los cuales podías ir a buscar la información. ¿Dónde estaba eso acá? Déjame ver aquí. Los distintos métodos, aquí están. Entonces, query all, fíjate que te devuelve todas las filas. Query row, cuando estás seguro que es una sola, este te devuelve columnas, en fin. Puedes campos de una sola fila, puedes ejecutar consultas, en fin, aquí tienes todos los métodos con los que puedes trabajar, los resultados con los que quieres manejar, y bueno, él crea un nombre de variable para cada uno, un poco entendiendo lo que se quiere ejecutar. Entonces ya con esto nosotros estamos en condiciones de simplemente formatear los datos acá en la vista para comenzar a trabajar sin ningún tipo de problema. Acá tengo un error, claro, porque estoy retornando data reader, ¿cierto? Debería retornar row, entonces por eso me está dando ese error. Pero ahora ya no tenemos ningún tipo de problema. Para terminar acá, ¿cómo podríamos recuperar los datos aquí? Que yo creo que es lo que me van a preguntar todos. Vamos a colocarlos en una lista ordenada, por ejemplo. Y bueno, los perros se emocionaron afuera de nuevo. Se emocionaron afuera de nuevo porque estamos aprendiendo a conectarnos a la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir datos, as datos, ¿cierto? Y aquí podríamos procesar los datos. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos crear la lista ordenada, ¿cierto? Y colocar, por ejemplo, qué sé yo, de forma linkeable de la noticia, no sé, cualquier cosa. O solamente los títulos hacia abajo, como quieras, no sé, por ejemplo ahora solamente así, echo dato, ¿cierto? Porque estás usando un for each, y el nombre del campo al que quieras acceder, que en este caso sería primero el título. Entonces si lo probamos ahora, y si no hemos hecho nada mal, debería mostrarnos ahí, ¿cierto? Ya los registros formateados sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? La verdad, como puedes ver, es bastante simple el manejo de datos desde GFramework hacia cualquier motor de base de datos. Y aquí está lo que yo te decía de los debates que se van a generar, que es mejor utilizar el Active Record directamente. En fin, aquí para gustos se escribieron los colores. Aquí yo personalmente no soy partidario de trabajar de manera tan estructurada, entonces por ahí estoy buscando una forma de flexibilizar un poco el asunto, porque encontré que el Active Record de G, si tuviera que serle otra crítica al framework, lo encontré un poquito cuadrado. Entonces creo que hay que darle más libertad al usuario para que pueda tomar mayor cantidad de decisiones. Entonces por eso prefiero utilizar esta forma por ahora de trabajar en mi caso. Pero evidentemente si tú quieres utilizar el Active Record, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. O sea, acá está la forma y como ves está bastante bien documentado. O sea, no hay ningún tipo de problema con eso.
Te fijas, por ejemplo, acá ellos te muestran cómo eventualmente podrías crear una clase para los posts. Muy importante el método estático model, ¿cierto? Que hace toda la inyección de recursos, ¿cierto? Entonces se puede ahí manejar cualquier tipo de situación y se puede luego ir definiendo los valores como un objeto. Entonces eso es un poco a mí lo que no me gustó porque lo encontré un poco rebuscado. Entonces por ahí solamente te ayuda a trabajar con tablas, ¿cierto? Que quizás no están relacionadas, entonces eso puede generar algún tipo de confusión, entendiendo que aquí está también la posibilidad de trabajar con lo que es el Active Record relacional, en donde tú puedes declarar tus relaciones, fíjate, puedes ir creándolas dentro de el archivo main, ¿cierto? Puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, pero personalmente esto es lo que yo lo encontré un poco rebuscado, entonces por mi parte voy a trabajar de esta manera que te acabo de enseñar ahora y que te voy a seguir enseñando en los próximos video tutoriales. ¿Ok? Así que eso, muchachos, practica esto, trata de crear, por ejemplo, esto que sea linkeable acá, tener más o menos la funcionalidad que tenemos acá. Un botoncito de agregar ahí, ¿cierto? Entonces que haya cierto nivel de navegación. No importa que no puedas crear el formulario, eso lo vamos a hacer después. El botón de ver, por ejemplo, acá, mira el detalle. Qué sé yo, editar, por ejemplo. Bueno, eso no lo he hecho todavía. Y el eliminar creo que tampoco lo he hecho. En fin, pero básicamente esa es la idea. Entonces ahí para que hagas pruebas, dar algún estilo, cambiar el template a esto, en fin, haz algunas cosas que te permitan ir generando mayor funcionalidad asociada a esto. Ok, muchachos, así que eso, yo creo que este video lo vamos a dejar por acá. Cualquier duda recuerden dejármela acá en el sitio web cesarcancino.com y con todo gusto se las vamos respondiendo sin ningún tipo de problema. Así que vamos a dejar este video tutorial hasta acá. Y nada, muchachos, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos y un saludo a todos mis compatriotas chilenos que estamos celebrando las fiestas patrias en estos días. Y bueno, son fechas de reencuentro con la familia, con las amistades. Y nada, muchachos, no tomen tanto, recuerden que el alcohol mata al hombre, pero el hombre no le tema la muerte. Así que eso, nos vemos, muchachos.